Muy buenos días, tardes o noches, sin importar en qué horario te encuentres viendo este video. El día de hoy les contaré una historia que nos comparte un habitante de Coyoacán. Una historia que narra un par de sucesos paranormales de los cuales su propia familia ha sido testigo a lo largo de los años. Así que prepara tu bebida favorita y disfruta del siguiente relato. Bajo la luz de la luna. Hola, mi nombre es José y quiero contarles un poco de las cosas que ha vivido mi familia a lo largo de los años en mi casa. Es una casa ya muy antigua, ubicada a unas cuantas calles del centro de Coyoacán. Esta historia familiar comenzó con mi abuelo y la manera tan misteriosa en que se volvió dueño de esta casa. Mi abuelo y mi abuela estaban recién casados y vivían en casa de los padres de mi abuela, mis bisabuelos. Justo estaban esperando el nacimiento de mi padre, cuando estaban pasando por momentos muy difíciles, pues mi abuelo no tenía trabajo, vivían en casa de mis bisabuelos y a unos cuantos meses del nacimiento de su primer hijo. Pero un día ocurrió algo muy raro o misterioso, pues de la nada llegó un hombre de traje y tocó la puerta buscando a mi abuelo. Este hombre era un abogado y buscaba a mi abuelo para informarle de una casa y pertenencias que alguien le habían heredado. Al parecer mi abuelo tenía un tío del que nunca supo, pero que había dejado todas sus pertenencias para él en su testamento. Entre esas pertenencias estaba esta casa en la que me encuentro hoy escribiendo esta historia. Con la ayuda de aquel misterioso abogado se realizaron todos los preparativos necesarios para tomar posesión de los bienes de inmediato, y mis abuelos no dudaron ni un poco en mudarse en aquella vieja pero grande y lujosa casa. La casa era vieja y estaba algo descuidada, pero no era nada que no se pudiera resolver. Además, aquel misterioso tío le había heredado también una pequeña fortuna, y mi abuelo sabía de albañilería y el arreglarla no sería ningún problema. Pero nada, absolutamente nada en esta vida es gratis, y eso incluye las herencias. Aquel tío dejó una petición en la que instruía a mi abuelo realizar un par de cosas extrañas durante la noche del primer viernes de cada mes. En el testamento hacía mucho énfasis en que esto se realizara o cosas malas podrían pasar. Como era común en aquella época, la mayoría de las personas eran extremadamente católicas y mis abuelos no eran la excepción. Así que pensaron que no era buena idea realizar aquella ceremonia o ritual extraño que aquel tío le había pedido que hiciera. Al contrario, fueron a una iglesia cercana a pedir la ayuda y consejo del sacerdote. La iglesia a la que fueron en busca de consejo es la aún famosa Iglesia de la Conchita, y el sacerdote les dijo que aquello era un ritual de brujería, y que al hacerlo abrirían las puertas al maligno. Así que se ofreció en realizar una oración para bendecir la casa, y que en palabras propias del sacerdote estaría liberada de todo hechizo, brujería o magia negra que alguna vez se haya realizado en aquella casa. Olvidé mencionarlo, pero mis abuelos llegaron a la casa a mediados de agosto, y al seguir el consejo del sacerdote, y pensando que con una simple bendición estarían bien, hicieron caso omiso a las advertencias del tío. Y así llegó el primer viernes de septiembre. Y durante la noche, cerca ya de las 12, tocaron la puerta de la entrada de manera suave pero constante. Dicen que esa vez mi abuela se asomó por la ventana y vio a una viejecita parada justo frente a la puerta. Así que bajó, abrió la puerta y le preguntó si buscaba a alguien o necesitaba algo.
Pero al abrir la puerta se llevó una gran sorpresa, pues quien estaba tocando la puerta no era una anciana, sino una joven como de 20 años. Una joven muy guapa y atractiva, y vestida de manera muy elegante con saco, falda y tacones. Mi abuela, quien estaba a pocas semanas de dar a luz, le preguntó qué necesitaba. La joven, con una sonrisa en el rostro, le dijo: «Vengo al evento». Mi abuela pensó que quizá era una joven perdida que buscaba una dirección para una fiesta, y simplemente le dijo que estaba equivocada, que ahí no era. La joven en ese momento dejó de sonreír, tocó el vientre de mi abuela y le dijo: «Este niño ya está maldito. Hagan lo que tienen que hacer o las otras lo tomarán como pago». Mi abuela cerró la puerta de un golpe y corrió a contarle a mi abuelo lo que había pasado. Mi abuelo se rió y le dijo que no se trataba más que de una chica borracha o drogada que estaba perdida. Los días pasaron sin que nada ocurriera, pero justo un mes después, durante el primer viernes de octubre, mi abuela entró en labor de parto y ese mismo día mi padre nació. Mi abuelo se quedó con ella toda la noche en el hospital, hasta el día siguiente, que tanto a ella como a mi padre recién nacido los dieron de alta. Pero al llegar a la casa se dieron cuenta de que la puerta estaba abierta y en el jardín encontraron una escena muy aterradora, pues justo en medio estaba dibujado un pentagrama. En cada punta del mismo estaban colocadas unas antorchas que para esa hora ya estaban apagadas. Pero en el centro del pentagrama, y colocada sobre un charco de sangre, había una cabeza. La cabeza de un macho cabrío. De inmediato mis abuelos corrieron con el sacerdote. Este fue a ver y simplemente dio una bendición al lugar, aconsejando a mis abuelos que fueran a la policía, pues eso había sido obra de vándalos que pensaron que la casa seguía sola y se aprovecharon para realizar aquel ritual satánico. Pero la policía tampoco hizo nada, pues las personas que entraron no se habían robado nada y al no saber quiénes fueron, no había delito que perseguir. Esa misma noche alguien tocó la puerta de una manera muy suave, pero constante. Esta vez mi abuelo abrió la puerta y ahí vio por primera vez a aquella atractiva joven y le preguntó si buscaba a alguien y ésta le contestó: «Te busco a ti. Ya van 2 meses sin que cumplas lo prometido. Y las otras están muy molestas. Debes tener cuidado y cumplir con tu parte, o ellas comenzarán a atacarte». «No sé de qué hablas», le dijo mi abuelo, y cerró la puerta en su cara. Las horas pasaron, y cerca ya de las 3 de la mañana, se escuchó el desgarrador grito de una mujer. Mi abuelo despertó de un brinco y se percató de que había sido mi abuela quien gritó de esa manera. La ventana estaba abierta, el viento entraba al cuarto y ondeaba las cortinas, silbando de una manera muy perversa. Y el niño, aquel niño recién nacido, ya no estaba. Mi abuela no podía hablar, pues al parecer había visto algo que la dejó muy impactada. Mi abuelo llamó a la policía reportando el secuestro de su hijo, y cuando llegaron y pidieron el testimonio de mi abuela, todos, absolutamente todos, quedaron impactados, pues esto fue lo que mi abuela vio. Estaba dormida. Mi bebé estaba junto a mí, y en sueños vi a 3 ancianas que se llevaban a mi hijo. En aquel sueño, lo llevaban al centro de aquella estrella, y con una enorme daga le cortaban la cabeza para bañarse en su sangre. Mientras se bañaban, sus cuerpos viejos y arrugados rejuvenecían, y de un instante a otro ya eran jóvenes. Al ver eso desperté muy asustada buscando a mi bebé, pero ya no estaba junto a mí. Sentí el viento sobre mi cara y giré hacia la ventana, aquella misma ventana que yo cerré antes de dormir.
Me paré de un salto de la cama pensando que alguien quizá había entrado por la ventana y se había robado a mi hijo, pero no era nadie, o al menos no alguien humano. Pude ver claramente a un animal o bestia. Tenía alas muy grandes. Es como si se tratase de un guajolote, pero fácilmente como del triple del tamaño de uno. Sus plumas eran negras y muy brillantes, y en sus patas o garras llevaba a mi bebé. La policía no le creyó a mi madre, pero levantaron el reporte como un simple ataque de un animal, pues creían que se trataba de un zopilote o un águila que aprovechó la ventana abierta para llevarse al recién nacido. La tecnología de aquel tiempo no era la misma de hoy, y lamentablemente el caso no salió en los noticieros. Solo un periódico local dio la noticia, en donde su primer plana decía: Águila se lleva a recién nacido. Los días pasaron, y la desesperación de mi abuela era muy grande, pues los policías no hacían nada, y no sabía qué hacer para encontrar al pequeño que solo tuvo en sus brazos unas cuantas horas. 2 días después de aquella desaparición, volvieron a tocar la puerta de la misma manera que en las 2 veces anteriores, de una forma suave pero constante. Esa vez salieron tanto mi abuelo como mi abuela. Al abrir la puerta, se dieron cuenta que era la misma mujer de las veces anteriores, pero esta vez ya no era una mujer joven de 20 años. Se veía como una señora ya madura y cerca de los 50 años. Y antes de que mis abuelos dijeran algo, ella habló. Yo sé dónde está su hijo, y si lo quieren ver con vida, deben cumplir con su obligación. Créanme, las otras no son tan amables como yo. Y si no les dan lo que quieren, ellas tomarán lo que necesitan. En cuanto dijo esas palabras, se dio la vuelta y se fue. Mi abuelo salió corriendo para alcanzarla y saber la ubicación que tenía su hijo, pero mi abuelo dice que para cuando dio un paso afuera de la casa, ya no estaba aquella mujer. Es como si hubiese desaparecido o como si ella hubiese volado. Mis abuelos recordaron aquello que les dejaron como condición a la hora de recibir la casa. Aquella condición que más que condición era el instructivo para realizar un ritual oscuro. El primer viernes del mes de noviembre sería justo el 1 de noviembre. Así que desde la noche del 31 de octubre comenzaron los preparativos para aquel ritual. Sí, el 31 de octubre, justo en Noche de Brujas. Lo que estoy a punto de decirles es algo muy fuerte, así que espero no causarles pesadillas a nadie, pero es importante que lo escuchen. Como a las 10 de la noche de aquel jueves 31 de octubre, mi abuelo comenzó el ritual. Pintó con cal y sal un pentagrama o estrella de 5 picos en el jardín y esperó a que dieran las 12 de la noche para continuar. A las 12 en punto se escuchó un golpeteo en la puerta, pero esta vez era un golpeteo fuerte. Mi abuela abrió la puerta y sin decir nada, 4 mujeres de edad avanzada entraron, cada una con una antorcha en su mano. Las antorchas estaban apagadas, pero como iban entrando a la casa, se fueron colocando cada una en uno de los picos de aquel pentagrama, hasta que entró la última mujer, la misma que las veces anteriores tocó la puerta y ahora lucía como una anciana de 60 y tantos años. Esta mujer traía 2 antorchas y le dio una a mi abuelo. Eran 4 ancianas. Y tal y como aquel instructivo decía, mi abuelo debía tomar el lugar de la 5ª punta. Una de aquellas mujeres comenzó una oración o una canción muy rara. Después encendieron sus antorchas y comenzaron a quitarse toda la ropa. Cantaron, bebieron vino y bailaron dando vueltas alrededor de aquella estrella y llegando siempre a la punta donde iniciaron cada una.
hasta que de repente dejaron de cantar y se quedaron unos segundos en silencio. En ese momento una de aquellas mujeres desapareció. Mi abuelo dice que estaba frente a ella y no pudo ver a dónde se fue o en qué momento lo hizo. Y así como se fue, de la nada, regresó. Pero esta vez no estaba sola, pues junto a ella estaba una cabra negra enorme, tan grande que le llegaba a mi abuelo al pecho, siendo él un hombre de casi 1,80 m. Entre ese silencio, aquella cabra comenzó a caminar sola al centro del pentagrama, y al estar ahí, la mujer que había desaparecido caminó hacia el centro, y con una enorme daga en la mano derecha, decapitó al pobre animal que no opuso ninguna resistencia. Cuando aquella mujer terminó de cortar la cabeza por completo, la puso sobre su cabeza y las otras mujeres comenzaron a cantar y a bailar de nuevo, y una a una fueron entrando a la parte central del pentagrama. Cuando todas estaban en el centro, llamaron a mi abuelo. Él se acercó y todos se bañaron con aquella sangre. Cuando ya estaban todos bañados en el líquido vital de aquel pobre animal, las mujeres cambiaron su apariencia. Aquellas ancianas de 60 años ahora eran unas hermosas jóvenes de 20 años de edad. Solo estuvieron cantando y bailando un poco más, y después simplemente se callaron, apagaron las antorchas, se vistieron y se fueron. Ninguna de esas mujeres dijo nada, excepto la mujer que ya antes había visto, quien al salir de la casa volteó a ver a mi abuelo y le dijo: «Muchas gracias». Dice mi abuelo que para él todo esto pasó en menos de 1 hora, pero cuando entró a la casa se dio cuenta que ya estaba por amanecer. Lo que para él habían sido unos cuantos minutos, para mi abuela había sido toda una eternidad, pues asustada escuchó todo lo que pasaba en el patio, sin poder dormir y sin tener el valor de bajar para ver qué es lo que sucedía. Mi abuelo entró a la casa y decidió meterse a bañar. Para cuando él salió, mi abuela estaba profundamente dormida en la sala. Y justo en ese momento salió el sol, y con él un ruido que ya antes habían escuchado, pues aquel mismo amanecer trajo consigo al niño desaparecido. Mis abuelos escucharon aquel llanto y salieron corriendo al patio, en donde justo en medio de aquel pentagrama estaba mi padre. El bebé estaba sano y salvo y no mostraba ningún signo de desnutrición. ¿Dónde estuvo todos esos días? ¿O quién lo cuidó? Es todo un misterio. Pero aunque esto suene increíble, fue real. Hoy mi abuelo ya está muerto, y como herencia, me dejó a mí aquella casa. Así que pronto me tocará a mí oficiar aquel ritual el primer viernes de cada mes. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se estrene un video nuevo. Yo soy Draco y te deseo una linda velada bajo la luz de la luna.